Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. Para empezar con la exposición, mi nombre es Celso Retamoso Silva. Eh, Nos tocó exponer el tema de el proceso de la globalización. Como primero tenemos introducción. Introducción, el proceso de la globalización es quizá uno de los fenómenos más estudiados en la actualidad por por las ciencias sociales. Su estudio ha partido de todas las disciplinas, desde perspectivas teóricas y meteorológicas diferentes. Pocos términos han conocido una difusión mayor en todos los ámbitos de conocimiento y de la vida que el de la globalización. Si en los años 80 del siglo pasado el concepto de modo fue el de posmo- posmodernidad. A partir de los 90 tomó el relevo de la globalización Kellner en 2002, aunque suele considerarse que el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Theodore Levitt, en su artículo La globalización de los mercados en 1983 acuñó el término de puede rastrearse más atrás a Milton 2009. Sin embargo, resulta claro que su popularización puede situarse en los años 90 del siglo XX. En general, la globalización es un estudio que se realiza mediante ciencias sociales que se realiza a nivel mundial para tener un conocimiento tener un proceso, como dice el título, de globalización en general del mundo. Continuando con las diapositivas, como podemos ver, este, en este apartado el concepto de la globalización como segundo punto. Para empezar, una gran parte de las personas que utilizan el vocablo globalización en sus escritos, discursos, conferencias, lo hacen de manera arbitraria y muy confusa. Por lo general, desarrollan sus escritos o discursos sin establecer una definición o aclaración de qué es lo que entienden por la globalización. Es por eso que en este apartado se presentará algunas de las principales aceptaciones utilizadas por profesionales que iré mencionando en ciencias sociales, que realizan un esfuerzo por tratar de entender y explicar el fenómeno de la globalización. Para entonces nombraré al profesor James Mittelman. Como pueden ver, este señor es un profesor de Relaciones Internacionales e investigador en Economía Política Internacional. Él considera que la globalización es una fusión de procesos transnacionales y estructuras domésticas que permiten que la economía, la política, la cultura y la ideología de un país penetren en otro. O sea, la globalización es inducida por el mercado, no es un proceso guiado por la política. De acuerdo con Mittelman, la globalización se puede entender como una fase en la historia del capital, cuyo linaje ha unido a distintas sociedades en un mismo sistema. Se puede ver como una dialéctica de continuidades y descontinuidades, y se puede conceptuar como una utopía de mercado en el sentido de que representa condiciones ideales que nunca ha existido. También mencionaremos a Rodolfo Cerdas, un profesor en ciencias políticas. Él se refiere a la globalización como el acelerado proceso de cambio que a nivel mundial se ha venido desarrollando en todos los ámbitos del quehacer humano, pero muy particularmente en lo referente a lo militar, lo económico, el comercio, las finanzas, la información, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura.
De acuerdo con Cerda, este cambio ha conectado a todas las regiones del planeta entre sí y ha proyectado los efectos del acontecer en esos diversos campos a lo largo y ancho de la geografía planetaria. Además, considera que este proceso no tiene un carácter unívoco o igual, es decir, sus formas de expresión, así como un significado, se ven matizados por condicionamientos que colocan en una nueva dimensión las diferencias sociales y culturales al interior de cada sociedad y entre las sociedades mismas. También mencionaremos a Carlos Moneta. Él es el secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano, CELA. Él considera que cuando se habla de la globalización se tiende a identificarla con el proceso de globalización económica, olvidando las dimensiones política, cultural y social. Sostiene que en el campo cultural podría entenderse la globalización como el pasaje de identidades culturales tradicionales y modernas, de base territorial a otras modernas y postmodernas de carácter transterritorial. Además, él manifiesta que las identidades culturales de la globalización no se estructuran desde la lógica de los estados-naciones, sino de los mercados, es decir, no se basan solo en comunicaciones orales y escritas, sino que operan mediante la producción industrial de la cultura, su comunicación tecnológica y el consumo diferido y segmentado de los bienes. También mencionaremos a Klaus Bodemer, un investigador en economía política internacional. Considera que existen dos vertientes de interpretación del fenómeno de la globalización, una versión pesimista y una optimista. Para los pesimistas, la globalización es la encarnación del mal, es la constatación de las profecías de Marx y de Ferdinand, es decir, del predominio del capital, el imperialismo y el poder de una minoría sobre la mayoría. Por lo tanto, esta perspectiva percibe a la globalización como la causante de la competencia de localización, la desocupación creciente y la incapacidad de la acción estatal para proveer seguridad ante los riesgos sociales. En cuanto a la versión optimista, ve en los procesos de globalización el surgimiento de una nueva era de riqueza y de crecimiento con oportunidades para nuevos actores. De acuerdo con esta perspectiva, la globalización de la producción y los mercados mejora las oportunidades de acrecentar las ganancias a nivel mundial, aunque reconoce que agudiza las luchas distributivas a nivel nacional. Debido a que el término globalización es utilizado en diferentes sentidos e interpretado de distintas maneras, Bodemer establece, entre otros, los siguientes elementos comunes al fenómeno de la globalización. Primero, la globalización no es un fenómeno nuevo, sino la continuación e intensificación de las transacciones transversales que hasta ahora habían sido consideradas dentro de la categoría de internacionalización. Segundo, existe acuerdo en que el núcleo de la globalización es tecnológico y económico, es decir, la globalización es en primer lugar la de las finanzas, el comercio, la producción, los servicios y la información. Y tercero, existe la convicción de que cualquier intento de desacoplarse o liberarse del proceso de globalización está condenado al fracaso. Se puede decir que las interrogantes, ¿qué se entiende por globalización y de qué se trata la globalización?, son dos caras de una misma moneda, es decir, dos facetas o formas de abordar un mismo tema. Y bueno, mencionado todo eso, vemos que la globalización es un término polisémico, o sea, con muchos contenidos a la vez, lo cual obliga cada vez que se utiliza a especificar en qué sentido se hace. Por lo que se puede decir que la globalización es el proceso por el cual se hallan crecientemente integradas las economías del mundo, en particular a través del comercio y los flujos financieros, pero también a través de movimientos de personas y conocimientos. Una parte creciente del gasto en bienes y servicios se dirige hacia importaciones de otros países.
El proceso de la globalización. En el proceso contemporáneo de internacionalización se remonta al surgimiento del capitalismo en Europa a fines de la Edad Media, a la nueva actitud científica y cultural que encarnó el Renacimiento y la conformación de las grandes naciones europeas y sus imperios. La expansión del capitalismo es el único fenómeno histórico que ha tenido alcances verdaderamente globales, aunque incompletos, con mayor intensidad que otras regiones del mundo en desarrollo. La historia de América Latina y el Caribe ha estado estrechamente vinculada a esta evolución desde fines del siglo XV. Los historiadores modernos reconocen etapas que se destacan en el proceso de la globalización durante los últimos 130 años y que en algunas adaptaciones hay una primera fase que es la primera fase de la globalización, que abarca de 1870 a 1913. Se caracteriza por una gran movilidad de los capitales y de la mano de obra, junto con un auge comercial basado en una dramática reducción de los costos de transporte, más que por el libre comercio. Esta fase de la globalización se vio interrumpida por la Primera Guerra Mundial, lo que dio origen a un periodo caracterizado primero por la imposibilidad de retomar las tendencias anteriores en la década de 1920 y la franca retracción de la globalización en los años 30. Después de la Segunda Guerra Mundial se inicia una nueva etapa de integración global en la que conviene distinguir dos fases absolutamente diferentes, cuyo punto de quiebre se produjo a comienzos de la década de 1970 como consecuencia de la desintegración del régimen de regulación macroeconómica establecida en 1944 en Bretton Woods, de la primera crisis petrolera y de la creciente movilidad de capitales privados que se intensificó a partir de dos fenómenos anteriores y del fin de la edad de oro, de crecimiento de los países industrializados. Así que si este último se define como un punto de quiebre, podemos hablar de una segunda fase de globalización que comprende de 1945 a 1973 y que se caracterizó por un gran esfuerzo por desarrollar instituciones internacionales de cooperación financiera y comercial y por la notable expansión del comercio de manufacturas entre países desarrollados, pero también por la existencia de una gran variedad de modelos de organizaciones económicas y una limitada movilidad de capitales y de mano de obra. En el último cuarto del siglo XX se consolidó una tercera fase de globalización, cuyas principales características son la gradual generalización del libre comercio, la creciente presencia en el escenario mundial de empresas transnacionales que funcionan como sistema de producción integrado, la expansión y la considerable movilidad de los capitales y una notable tendencia de la homogeneización de los modelos de desarrollo, pero en la que también se observa la persistencia de restricciones al movimiento de la mano de obra. Las raíces de este largo proceso se nutren de las sucesivas revoluciones tecnológicas y muy en particular de las que han logrado reducir los costos de transporte, información y comunicaciones. La disminución radical del espacio en el sentido económico del término es un efecto acumulado de la reducción de los costos y del desarrollo de nuevos medios de transporte, a lo que se une la posibilidad de transmitir información en tiempo real, cuya primera etapa es la invención del telégrafo y que se expande posteriormente con el teléfono y la televisión. En cambio, el acceso masivo a la información solo se hace posible gracias a las tecnologías de información y comunicaciones desarrolladas en los últimos años, que han permitido disminuir drásticamente el costo de acceso, aunque evidentemente no ocurre lo mismo con el costo de procesamiento y por consiguiente de empleo eficaz de la información. Así que estos cambios en la estructura de la producción y el comercio han realzado el protagonismo de las grandes empresas o conglomerados empresariales. De hecho, existe una estrecha relación entre el surgimiento de los sistemas integrados de producción, el aumento de las corrientes de comercio y de inversión extranjera directa, y el creciente protagonismo de las empresas transnacionales. El factor esencial ha sido indudablemente la liberación del comercio, de los flujos financieros y de las inversiones en los países en desarrollo, que se ha acelerado en 2 últimas décadas. Estos fenómenos contribuyen a explicar la gran oleada de inversión extranjera y la notable concentración de la producción a escala mundial que caracterizó el último decenio del siglo XX.
Bueno, al igual que en el caso del comercio, las transacciones financieras internacionales se iniciaron en Europa junto con los orígenes mismos del capitalismo moderno. En el siglo XIX, Londres era el principal centro financiero internacional y bajo su hegemonía se consolidó el patrón oro como sistema de pagos internacionales y de regulación macroeconómica. París fue su competidor más cercano y a comienzos del siglo XX se sumó Nueva York. La suscripción del capital para grandes proyectos, especialmente de infraestructura y recursos naturales, fueron, junto con la creación de un mercado internacional de bonos de deuda pública, las modalidades dominantes de los movimientos internacionales de capital de largo plazo en la primera fase de la globalización. Por lo tanto, la globalización financiera ha sido más rápida que la comercial y productiva, y se puede argumentar con razón que vivimos en una era de hegemonía de lo financiero sobre lo real, según la CEPAL. Ambos procesos tienen como telón de fondo un profundo reordenamiento institucional a nivel mundial, cuyo elemento esencial ha sido la liberación de las transacciones económicas internacionales, corrientes y de capital. Sin embargo, el diseño de nuevas reglas económicas globales sigue siendo insuficiente y muestra claros vacíos institucionales. Hay otros factores íntimamente ligados a la esfera económica que han adquirido una gran importancia a nivel mundial. Uno de ellos es la extensión de los problemas ambientales de carácter global. En los 3 últimos decenios ha quedado en evidencia y se ha documentado científicamente una situación planetaria sin precedentes. Deriva de la escala creciente y acumulativa de las actividades humanas, que tienen efectos de carácter mundial como el calentamiento global, el adelgazamiento de la capa de ozono estratosférica, la merma de la biodiversidad y el avance de la desertificación y la sequía, que adquiere una dimensión perversa, la de males públicos globales. Esto ha puesto de manifiesto la mayor interdependencia ecológica de los países, que confiere un carácter singular al momento histórico actual. Otra forma de males públicos globales, también vinculada al plano económico, es la expansión de la delincuencia internacional, la producción, el comercio y el consumo de estupefacientes y su estrecha relación con el financiamiento del terrorismo, el tráfico de armas y la circulación internacional de capitales ilícitos, derivada del tráfico de estupefacientes y de diferentes formas de corrupción que trasciende las fronteras nacionales. La necesidad de controlar la circulación de estos capitales, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados y en los centros financieros extraterritoriales, han sido reconocidas con rezago, porque exige limitar la vigencia del secreto bancario para dar paso a esquemas especiales de control de la circulación de fondos de origen ilícito. Lamentablemente, los sistemas que se han venido desarrollando no incluyen hasta ahora medidas destinadas a combatir la corrupción. Esto en cuanto al tema del proceso de la globalización. Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañero. Soy la estudiante Claudia Marcela Tapia Vázquez y voy a comenzar con la disertación del tema que me tocó. Características de la globalización. En este apartado se recogen las principales características y contradicciones del fenómeno de la globalización, de acuerdo con el criterio de algunos especialistas en ciencias sociales que se han referido de manera explícita al tema en cuestión. Cerdas establece, entre otros, las siguientes características de la globalización. Primera, su carácter de planetaria. Esto significa que los fenómenos que tienen lugar en un sitio del planeta se proyectan en el resto del orbe. Segunda, su condición de universal. Se trata de un fenómeno que abarca todas las esferas del quehacer humano. Tercera, su condición de asimetría. La globalización no tiene la misma significación según sea lo que sucede y en el lugar donde está ocurriendo.
Cuarta, la globalización se presenta como desigual, es decir, que su poder e influencia, así como sus mecanismos, se distribuyen desigualmente en atención al nivel de desarrollo económico y poderío militar y cultural de cada participante en el proceso. Quinta, la globalización, tanto en su origen como en sus manifestaciones, resulta ser imprescindible, es decir, se ignoran el alcance de significados de sus efectos y consecuencias. Por otra parte, el CELA 1996-39 considera que la globalización como fenómeno diverso tiene, entre otras, las siguientes características o atributos. Primero, una elevada movilidad de la información, el capital de cartera y la tecnología. Segundo, una significativa movilidad de bienes y de capital humano desde los países pobres. Tercero, una semimovilidad de la inversión en plantas del capital general y de los principios de regulación y manejo de empresas. Cuarto, una casi inmovilidad del capital humano de nivel medio y de los principios regulatorios y esquemas organizacionales básicos. Y quinto, una inmovilidad de la infraestructura y de principios profundos y consideraciones de soberanía. John Ogerman, 1998-7, funcionario de las Naciones Unidas, considera que la mundialización es un concepto que se expresa en términos económicos y financieros. En este sentido, cabe definirlo como la ampliación y profundización de los vínculos entre las economías nacionales y un mercado mundial de bienes y capital. Ogerman manifiesta que los principales elementos de la mundialización están estrechamente relacionados con el comercio, las finanzas, la inversión y la producción. En cuanto a las refutaciones en torno a la globalización, Robert Codd, profesor de Ciencias Políticas de tres importantes contradicciones que presenta la globalización, Mittelman, 1996-26. La primera consiste en que la polarización social existe entre y dentro de los países. En este sentido, la estructura social del mundo formada por la globalización toma la forma de una jerarquía en tres niveles. Arriba está la gente integrada en la economía global. El segundo nivel en la jerarquía incluye a aquellos que sirven la economía global en trabajos más precarios. Y el nivel de abajo consiste en el superfluo. Otra contradicción se refiere a la pérdida de poder regulador autónomo de los estados. Los estados y las organizaciones intergubernamentales juegan un rol en ejercer las reglas de la economía global y enriquecer la competitividad nacional, pero sus poderes para proteger las economías domésticas de los efectos negativos en la globalización han disminuido. La tercera contradicción de la globalización es que existe una tendencia hacia la descomposición de la sociedad civil, en la cual toma la forma de fragmentación de las fuerzas sociales y de una creciente brecha entre la base de la sociedad y del liderazgo político. Causas, ventajas y desventajas. Entre las causas del surgimiento de la globalización podemos mencionar la nueva geopolítica mundial del siglo XX. El triunfo del capitalismo a fines de la Guerra Fría trajo consigo la implantación global de mercados de capitales y un modelo de desarrollo fuertemente anclado en la tecnología y la información. El crecimiento en el intercambio económico mundial, en la necesidad de mayores y más veloces intercambios de bienes y sobre todo de servicios tecnológicos implementados a través de Internet.
empujaron hacia una integración mundial. La revolución informática, el surgir de las tecnologías de comunicaciones e información que permitieron conectar al mundo entero en una gran red, supuso el inicio de una nueva era global de la tecnología y del intercambio de información. La liberación de la bolsa de valores, la posibilidad de invertir en cualquier mercado mundial de valores trajo como consecuencia la migración de capitales más allá de la frontera geográfica. Las ventajas y desventajas de la globalización son aquellas oportunidades y riesgos que entraña la interconexión entre los diferentes planos económico, político, social y tecnológico del mundo. Ventajas de la globalización. Entre las ventajas más importantes de la globalización se encuentran mercados más grandes. Los mercados cada vez se hacen más grandes debido a que cada vez hay más acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, que esperan hacer más homogéneo y fácil el proceso de comercio internacional entre las diferentes naciones del mundo. Las economías de escala. Al mismo tiempo de que los mercados se amplían, las empresas aprovechan para producir más a un menor coste. Lo anterior amplía los márgenes y los beneficios aumentan, lo cual produce a su vez que los empleados estén en mejores condiciones laborales. La economía en última instancia se hace más eficiente. El acceso tecnológico, la interconexión, la comunicación y el transporte permiten tener productos de alta tecnología en tiempo récord. Además, la transferencia de conocimiento se realiza muy rápido, aunque a veces provoca plagios, copias, también produce que se innove más rápido para generar una diferenciación de producto. En cuanto a las desventajas de la globalización, entre ellas encontramos lo siguiente: el aumento de la competencia, consumidores más exigentes, menores márgenes, innovación constante. En cuanto al aumento de la competencia, a menudo el aumento de la competencia es positivo para la economía. Las empresas compiten y producen mejores productos a menor coste. Sin embargo, aunque la competencia nos pueda afectar positivamente como consumidores, como empresarios exige estar a la vanguardia de los acontecimientos. Este punto es una ventaja o desventaja, según el prisma de quien lo mire. Consumidores más exigentes. Dado que los productos son cada vez mejores y los procesos de comunicación más rápidos, los consumidores están cada vez mejor informados. Consecuentemente, los requisitos exigidos a un producto a nivel técnico y a nivel humano son cada vez mayores. Menores márgenes. Relacionado con la competencia, el aumento de esta puede provocar un ajuste en coste. Muchas empresas reducen costes para sobrevivir y seguir siendo competitivas. En ocasiones, esto repercute en los salarios de los empleados, que podrían verse lastrados. En otras ocasiones, las empresas se trasladan a otros países y cierra la empresa, dejando atrás muchos puestos de trabajo. Innovación constante. La innovación constante es otro punto que puede ser positivo, ya que ofrece productos mejorados. Sin embargo, esto es un riesgo para la empresa. Las empresas que no invierten en innovación enseguida quedan atrás y deben cerrar. Lo mismo ocurre con los países. Aquellos países que no invierten en innovación podrían ver su crecimiento lastrado y con ello las condiciones de vida de su población. Esto es en cuanto a causas, ventajas y desventajas de la globalización. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, compañero. Mi nombre es Dominga Celinda Romero. Continuando con la disertación del tema proceso de globalización, tenemos el siguiente subtítulo, que es influencia en el medio ambiente. Las transformaciones en el entorno económico internacionales y el medio ambiente. El fenómeno de la globalización ha sacado a la luz la interdependencia entre el comercio internacional y el medio ambiente. Esto ocurrió en un contexto internacional en el que la preocupación por el medio ambiente se hace cada vez más fuerte, sobre todo en los países más desarrollados, en los países de Latinoamérica o América Latina y el Caribe.
En lento crecimiento económico y en los problemas de pobreza que se presenta una amenaza inmediata sobre la salud y la vida humana. Prioridades de corto plazo y detrímetro de consideraciones ambientales o esfuerzos productivos, más lenta maduración que tenga en cuenta la calidad ambiental. En esto llama mucho la atención en la forma cómo ahora van teniendo más importancia la contaminación que cada vez se está incrementando en los países más desarrollados, como ahí nos dice, en los países de América Latina y el Caribe, que son países que tienen, como dice, alta potencia. ¿De qué forma relaciona el medio ambiente con la globalización? Porque la globalización son relaciones que se hacen entre naciones o estados. Esto con el fin de crear mercados mundiales, creando sin fronteras geográficas, a la vez creando transformaciones económicas que es como dice, más ventajoso para un país. Y también el proceso trayendo a la vez, el proceso de la globalización trae, como dice, un aumento en sus recursos energéticos. Trae muchos, como dice, trae mayormente económicamente a un país el crecimiento, pero en este caso a la vez trae aspectos negativos, como creando contaminaciones del cambio climático y también del calentamiento global. Y eso que hace que los países más desarrollados, como dice, América Latina y el Caribe, que son países que, como dice, con una potencia muy elevada, que afecta mucho la contaminación, especialmente en la población, hasta que se está dando cuenta que está aumentando la contaminación, el nivel más alto, está afectando mayormente a la población. Desde un principio, un país para crear una economía, un crecimiento alto, para crear un crecimiento alto, cada país toma una estrategia, pero siempre en la estrategia está, como dice, incrementado fábricas, empresas. En esto que ayuda las fábricas para crear, como dice, para que el país tenga una economía más crecida, a la vez trae consecuencias. Si un país tenga, como dice, varias fábricas, a la vez su potencia, su crecimiento económico, sus recursos que van generando, a la vez va trayendo, como dice, hasta las mismas máquinas van trayendo una contaminación muy excesiva que la misma población recién lo va a ir notando. Hasta los mismos transportes que transportan la materia prima, hasta dónde le llevan, hasta los mismos, como dice, vehículos se van involucrando en la contaminación. Continuando con la influencia en el medio ambiente, tenemos otro elemento del contexto internacional, es la vinculación de las exigencias ambientales con consideraciones e intereses de tipo económico. Un ejemplo de este fenómeno tiene que ver con la oportunidad de incrementar las exportaciones de las industrias de servicio, tecnología y equipos ambientales, que es nueva y cuyo crecimiento está llegando a la adoptación de normas, leyes y estándares ambientales a nivel mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, la ley de política energética del 1992 promueve, entre las otras cosas, la creación de un programa de transferencia de tecnologías ambientales innovadoras. En el mismo sentido, la ley de expansión de las exportaciones de 1992 busca fomentar las exportaciones de bienes y servicios ambientales
como dice, a lo que nos dice reducir el déficit comercial, esto nos dice que un país cuando hace las exportaciones, él lo ve que le sale muy caro al importar, porque si un país trae, como dice, un producto, compra del otro país y él ve la diferencia que hay con lo que él exporta a otro país. De eso, eh, de eso la ley 1992, que dice que promueve y a la vez busca fomentar las exportaciones de bienes y servicios ambientales, ayudando tanto que el país de Estados Unidos en sus exportaciones tenga, tenga una, tenga un, tenga por su tenga en sus bienes y servicios una tenga una mayor elevación en su por ciento y no tenga mucha diferencia en la compra de sus productos de otros países. El sector energético de América Latina y el Caribe frente al cambio climático global. Hacia los fines de los años 90, América Latina y el Caribe concentraba el 8.5% de la población mundial y el 4,5% del PIB global, el Producto Interno Bruto. En términos de emisiones de gases de efecto invernadero, durante los 25 años posteriores a la primera crisis de petróleo, el total de las emisiones mundiales de dióxido de carbono en términos absolutos creció de 6.500 millones de toneladas. América Latina y el Caribe continúan representando una contribución baja al total de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, pero su participación en este total ha venido creciendo el 2.6% en 1973 al 3.8% y en 1999. Otras regiones como China han duplicado su participación el 6% al 12.7% en el mismo periodo y el resto de Asia ha triplicado. Continuando con el sector energético de América Latina y el Caribe frente al cambio climático global, existe una clara sinergia de largo plazo entre las políticas energéticas de la región orientadas a los objetivos de lograr avances en la eficiencia energética y a la absorción de nuevas tecnologías renovables de bajas emisiones y la consolidación de esfuerzos internacional por combatir el cambio climático. En tal sentido, la región es potencialmente una oferente neta de servicios ambientales globales en términos de proyectos de capacitación de dióxido de carbono atmosférico que pudieran comercializarse en aquellas naciones que enfrentan costos altos de mitigación de emisiones de gases invernaderos. Existe la sinergia entre las mismas políticas energéticas y los objetivos de lograr mejorar en la calidad de ambiente local, particularmente el urbano, con beneficios apreciables de salud pública en las ciudades de la región. Continuando con la influencia en el medio ambiente, trayectoria de emisiones de dióxido de carbono. Como consecuencia de las particularidades señaladas, las emisiones totales de dióxido de carbono producidas por el sector energético de América Latina y el Caribe, sin tomar en cuenta las emisiones de origen biótico, han crecido en forma sostenida desde el año 1970 hasta el presente,
Sin este crecimiento, se asocia el crecimiento económico a través del índice de emisiones por unidad del Producto Interno Bruto. Se observa que el registro en el año 2000 supera al año 1970 solo por un 16%, particularmente por el constante aumento registrado a partir del 1985. El esfuerzo realizado con la construcción de centrales hidroeléctricas refleja en el constante decrecimiento de las emisiones de dióxido de carbono por unidad de energía generada en forma casi continua entre los 1970 y 1993, con un subperiodo de estancamiento entre el 1985 y el 1988. Pero a partir de ese entonces cambió claramente de signo. En 1993, cuando ya estaba en pleno funcionamiento los últimos aprovechamientos hidráulicos construidos desde décadas anteriores, se registraron niveles de emisiones casi un 50% inferior a los de 1970. Sin embargo, del 2000 se tienen registrados un 17% superior a ese mínimo. Este aumento notable por ciento está relacionado con el proceso de reformas que generó una tendencia a la expansión de los sistemas de generación con bases fundamentales en centrales. Equiparon con centrales de ciclo combinado más eficientes y menos contaminantes que las anteriores. Se podría decir que en los años anteriores la contaminación no tenía, como dice, elevados niveles de crecimiento. Una vez que los mismos países o las naciones han ido subiendo su crecimiento económico, político, social o cultural, la contaminación, tanto que el progreso de la globalización se ha ido incrementando, a la vez la contaminación ha seguido al mismo nivel. Ahí nos recalca en los países de América Latina y el Caribe son lo más resaltante porque han sido países que tienen una potencia de niveles altos de crecimiento, especialmente el Caribe. En la contaminación resalta en los plásticos que mayormente han sido descartados y esto afecta mucho a la población y a los ciudadanos que están ahí. Como en la anterior diapositiva hemos hablado, en la salud y en la vida humana, porque nosotros, como dice personas, tenemos diversas actividades ilimitadas, no nos limitamos para una actividad. Esto ayuda a que, aunque hayan leyes que están promulgadas en cada estado, no ayuda el total por ciento a que reduzca la contaminación, porque un país siempre va a querer tener un desarrollo muy sustentable para la misma población o hasta para las mismas naciones. En esto toman la medida a que afecte mayormente, como dice, a los cambios climáticos, a la globalización, porque en el proceso de la globalización tiene muchos aspectos positivos, tanto para una nación o para un estado, pero a la vez también trae aspectos negativos que recalcamos que la contaminación tiene una relación con el medio ambiente, tanto al transcurso porque las relaciones que se dan entre naciones, eso creando hacer mercados mundiales, pero a la vez creando mercados mundiales hace que las mismas
mismas industrias, las mismas empresas, las mismas fábricas. Inclusive en los países que son más desarrollados se cuenta con elevados niveles de contaminación, y ahora se está notando más en la forma como lo están viendo, que la contaminación se está dando muy fuerte en esos países, y se está tomando, como dice, medidas basándose a las leyes y normas que cada país tiene y rige dentro del territorio. Ya finalizando la exposición, implicaciones económicas de la globalización. La globalización y sus implicaciones. Se habla demasiado de la globalización y su impacto en el mundo. Ciertamente no todo sobre ella es negativo, sin embargo, sus efectos tienden a producir cosas que queremos, y los golpes resultan muy dramáticos en la sociedad. Lo negativo, como la contaminación, mala repartición de bienes y condiciones de vida, monopolios, pobreza, atraso social, crecimiento demográfico, etcétera. Contratan ampliamiento, ampliamente con los positivos que fundamentalmente benefician al país. Entonces, con mayor desarrollo, globalización y desarrollo cultural, mejores condiciones de vida, desarrollo económico, industrialización, avance social, aumento de riqueza y más, como nos damos cuenta, este fenómeno capitalista neoliberal tiene un origen y fin cíclico, donde lo negativo produce efectos positivos y los positivos efectos negativos. ¿Cómo vivir en ella y no morir en el intento? Bueno, mayormente esta globalización nos habla más de contaminaciones que se realizan, por decir, para la riqueza, por ejemplo, del pueblo, que lo realiza humanamente una persona. Explotación, por ejemplo, petrolera, que se realiza a nivel en Tarija, en Gran Chaco, que contamina y es un negativo para el neoliberal. Y lo positivo sería, digamos, es algo, reciclar los plásticos, como se hacen pocas veces, o algunos reciclables que se realizan para poder, eh, para poder realizar algunos inventarios que se realizan, como ser juguetes, algunas comodidades que se realizan como asientos de goma, muchas cosas, y son efectos positivos, pero de lo negativo se lo saca positivo. Eso sería implicaciones económicas de la globalización. Continuando, calentamiento global, pérdida de biodiversidad, deforestación y degradación de ecosistemas. Esto se da mayormente en los campos, donde los agricultores hacen una deforestación o un desmonte o chaqueo, como lo llaman, para poder sacar su beneficio y sin poder ver las consecuencias que realizan, o que lo mal que están haciendo en realidad para para el ecosistema, donde hacen un espacio donde van a sembrar, y en realidad es donde hacen queman el chaqueo, y cuando queman el humo es donde contamina, y la contaminación es cuando hacen la deforestación, cuando queman los chaqueos, cuando deforestan los montes que tal vez no deberían, y la naturaleza se va desgastando poco a poco del ecosistema. Exceso de nitrógeno.
es donde empieza a perder el sabor de las plantas, el olor, se podría decir, o el aroma, como se dice en otras palabras, de cada planta. También se puede dar por las deforestaciones o por el chaqueo, por lo que realizan quema de desmonte, todo eso. Sobrepescas. Sobrepesca es donde la misma gente o el mismo ser humano realiza en temporadas, como dicen, pesca. En sobrepesca, a lo que se entiende es se exceden en vez de cuidar el medio, por ejemplo, sacar de agua y, por ejemplo, en hacer pesca, se exceden a sacar los pescados en su temporada y algunos y mucho más le hacen expandir mucho más a los pescados donde deberían normalmente habitar, digamos, cada uno por su lado, y lo dejan que se expanda mucho más por motivo de que realizan pescas por temporadas. Agua. En agua es donde se realiza mucha contaminación, por ejemplo, o desgaste de agua que realizamos. Personalmente me incluyo como ser humano, que cada gota o cada chorro de agua que desperdiciamos puede salvar una vida, por ejemplo. Tal vez ahora no nos damos cuenta porque tenemos aún agua mucho de de lo que tenemos que disfrutar, y posiblemente más allá bajen la cantidad de agua. Los bolsones de agua que se realizan, por ejemplo, lo hacen explotaciones, túneles que realizan en los cerros y se hacen desgaste de los bolsones de agua que quedan en los cerros para poder abastecer a una ciudad o un pueblo, se podría decir. Implicaciones sociales. Mayormente la sociedad lo realiza para su propio impacto que va a tener, que puede tener más allá, como los seres humanos que contaminan, y la desventaja o las consecuencias vienen más allá. Implicaciones económicas. Mayormente eso ve un beneficio para cada uno de ser humano sin poder darse cuenta qué es lo que dañan en la naturaleza. Y implicaciones políticas, normalmente eso se dan cuando empiezan a ofrecer como propuestas. Por ejemplo, en los pasados días que pasaban a nivel gubernamental de Tarija, el- ofrecían de que iban a explotar en Tariquía, por ejemplo. Una desventaja para la sociedad o para el ser humano o para medio ambiente mayormente, donde hacen una contaminación y aparte hacen perforaciones. Implicaciones cultural. El cultural es, por ejemplo, donde se realiza Día de Peatón, que es un beneficio para la tierra, como dicen, para la tierra Pachamama, donde se respeta al menos un día, donde no debe andar muchos vehículos, tanto pisotear, andar de aquí para allá, es como un maltrato que lo realizamos. No nos damos cuenta, pero en realidad pensándolo bien, es mucho impacto para el medio ambiente que se realiza también.